Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una clase más de diseño y animación 2D. Seguimos con Photoshop. Sí, seguimos con Photoshop. Vamos a seguir repasando cosas que vimos el año pasado para no olvidarlas y tenerlas de manera fresca, como son las herramientas de pincel y el bote de pintura. Por otro lado, vamos a estar viendo un poco sobre tipografía y estilos que se le pueden agregar a las mismas. En la clase en Google Meet vamos a estar conociendo la teoría que tiene que ver con respecto a todo lo que es tipografías, ¿bien? Ya que sabemos que existen, sabemos que las podemos usar, pero no sabemos de qué manera, cuáles son las formas correctas y qué nos pueden ofrecer las distintas familias tipográficas. Por lo tanto, en la clase de Google Meet, que será dentro de una horita, nos estaremos encontrando para charlar un poco sobre ello. Lo ideal sería que ustedes tengan, si se quisieran dedicar específicamente al arte, digamos, todo lo que tenga que ver con tipografía en por lo menos una o dos asignaturas. Pero bueno, lamentablemente no podemos hacer eso, por lo tanto he reducido todo a una clase en la cual les voy a estar explicando un poco sobre lo más importante sobre el uso de las tipografías. Cualquier duda que tengan, vayan anotándolas, que nos vemos en un ratito en Google Meet. Vamos a Photoshop. Ya estamos en Photoshop, por lo tanto vamos a empezar a trabajar un poquito sobre la imagen. Van a ver que yo en pantalla tengo ya 3 archivos abiertos, los cuales van a encontrar en la actividad de Ultra, por lo tanto vayan descargándolo a medida que empiezan a ver este video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos acá a Naruto Uzumaki y vamos a empezar a colorearlo. Lo primero que voy a hacer es traerme una referencia de los colores. Vamos a buscar en Google Naruto Uzumaki y vamos a ver cuáles son los colores originales del personaje. Voy a buscar la más cercana a la edad. Voy a copiar. Y voy a pegar. Bien. Tengo mi imagen acá, que va a ser mi referencia de color. Ya vamos a ver cómo tomar el color. Esperen que lo achico un poquito más. Ahí estamos, tenemos nuestra referencia de color y de paso también tenemos referencia de las sombras. Por lo tanto, mientras tanto voy a ocultar esta capa. Hay dos formas en las que podemos colorear este personaje. Podemos, por un lado, colorearlo con el pincel o por otro lado, colorearlo con el bote de pintura. El bote de pintura quizás es la forma más fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente puedo hacer un clic y pintar toda una zona de ese color. Pero para que esto funcione, primero lo que tengo que hacer es cerrar todos los trazos que hayan quedado abiertos, ¿bien? Porque trabaja atrás de contraste y lo que hace es pintar una zona que esté delimitada. Si esta zona no está delimitada, no la va a pintar. Por lo tanto, voy a venir con el pincel en un píxel de tamaño y voy a cerrar todas esas líneas que me hayan quedado abiertas. Voy a hacer Control J para duplicar la capa y no usar la original y de paso le voy a poner el nombre. Bien, hago doble clic sobre el nombre para cambiárselo. Y a este le voy a dejar de nombre delineado. Bien, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a traer con el pincel y voy a empezar a cerrar aquellas líneas que yo vea abiertas. Por ejemplo, acá en la oreja. Con el color negro voy a completar esta zona. ¿Dónde más está abierto? Está por acá más o menos abierto. Bien, en el pelo. ¿Dónde más? En el ojo. Y de paso también voy a acomodar el grosor del ojo porque está un poco desfasado. Bien, y voy a borrar usando el pincel en color blanco. Bien, una vez que ya más o menos acomodo las líneas del personaje, voy a tirar un poquito más de negro en esta zona. Perfecto. Bien, creería que la mayoría de las líneas ya están cerradas y que no va a haber problema a la hora de pintarlo. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a traer la capa de arriba y voy a empezar a tomar el color. Voy a buscar la herramienta del cuentagotas, hago un clic para tomar el color, apago y voy a pintar con el bote de pintura la zona del pelo. Bien, pinto por acá, traigo de nuevo, tomo el color de la piel, pinto por acá. Bien, es solo un clic, es lo único que tengo que hacer, un clic
y ya me está pintando la zona. Voy a volver a tomar el color del pelo para completar esta parte de acá. Voy completando poquito a poquito. Bien. Voy a volver a tomar la referencia porque el color de atrás es un poco más oscuro porque es con sombra. Por lo tanto, esto no va con este color. Vuelvo a pintar. Bien, han de notar un pequeño detalle. Yo hasta ahora vengo pintando sin ningún problema sobre la imagen, pero está pasando algo en el medio. Estoy pintando directamente sobre la imagen, sobre la parte que está dibujada. Entonces, si yo quiero hacer un cambio o me equivoqué en algo y no puedo volver atrás, ya acabo de equivocarme, ¿bien? Estoy errando en un paso. Por lo tanto, lo ideal, ¿bien? Lo ideal es hacer lo siguiente. Voy a borrar. Y voy a quitar todas las zonas blancas con la varita. Voy a seleccionar todo lo que sea en blanco, bien, vengo acá, selección, similar, para borrar todo lo que sea blanco. Le voy a dar a suprimir, en este momento no vamos a ver la diferencia porque tengo el original de abajo. Bien, tengo más o menos todo borrado, podría mejorarlo agregándole un poquito de trazo. Bien, le voy a agregar un poquito de trazo, no tanto, lo mínimo, con uno estamos bien, para que quede bien profundo el color. Voy a hacer lo mismo que hice hace un rato, de acomodar las líneas. Bien, una vez que ya tengamos todo cerrado, podemos comenzar a pintar. Una de las formas en las que podemos pintar es con el pulso que nosotros manejamos, empezar a pintar ciertas zonas. Voy a tomar un color de mi referencia, por ejemplo el pelo, que es la parte más sencilla. Voy a venir con un pincel y voy a empezar a colorear en una capa aparte y que esté debajo. A este le voy a poner color pelo. Bien, y voy a empezar a pintar poco a poco. Fíjense qué rápido pude pintar todo lo que fue el pelo a través de la herramienta de pincel. Pero quizás ahora se estén preguntando, che, sí, bueno, pero recién me dijiste que podía pintar con el bote de pintura. ¿Por qué no estás pintando con el bote de pintura? Vamos a ello. Vamos a pintar una zona en particular. Voy a venir a la parte de delineado y voy a traer con la herramienta de selección. Ahí estoy viendo que no tengo los bordes cerrados, por lo tanto voy a pasar a hacerlo. Voy a cerrar este borde y voy a cerrar este borde. Con la herramienta de selección rápida o la varita mágica, cualquiera de las dos funciona, voy a seleccionar este espacio de acá adentro. Bien, voy a crear una capa nueva y le voy a poner mechones, justamente porque voy a pintar los mechones. Entonces, con el mismo color que tengo acá, voy a estar pintando aquellos mechones. Bien, hago un clic y ya tengo la zona pintada. Y voy a buscar esta zona también. Voy a ir a la capa que corresponde y voy a pintar. Bien. Rápidamente ya empecé a pintar todas las partes de mi personaje. Vamos a pintar todo. Vamos a ir tomando referencia y empezar a pintar todo el personaje de a partes.
Bien, freno un segundo para mostrarles un detalle. Fíjense que yo acá me pasé un poco de la zona, si bien ya parece que estoy empezando a crear la sombra, en este momento no es lo que quiero mostrar. Entonces simplemente lo que voy a hacer es correr la capa hacia abajo para que esté arriba, digamos, lo que es el color de la cara. Bien, y no se vean cuando me paso en los colores más oscuros o en zonas distintas, como por ejemplo los mechones. ¿Se acuerdan que los mechones los teníamos aparte? Los puedo traer para arriba y ya directamente caen directamente sobre el color. Lo mismo puedo hacer con el pelo. El pelo lo puedo poner para arriba y queda completamente arriba y no afecta para nada. Así es como vamos a seguir trabajando. Ir pintando las zonas, cambiándolas de capa, de la jerarquía de la capa en caso de que sea necesario. Y puedo ir pintando tanto con el pincel o como con el bote de pintura, la herramienta que a ustedes les sea más fácil. Bien, llegando a esta instancia es probable que empiecen a decir, bueno, está bien, me está quedando bien el dibujo, está quedando pintado con los colores que corresponden, pero hay cosas que no me terminan de cerrar. Las cosas que probablemente no le terminen de cerrar sea el tema de las sombras. En este caso, como es un dibujo sacado del manga, lógicamente todas las sombras están hechas con líneas, ¿bien? Para dar la sensación de que esa zona está pintada o que es un poco más oscura. Por lo tanto, es algo que se podría quitar sin problemas y dejar solamente el color. Por lo tanto, podríamos ir borrando las líneas y dejarlo como nosotros querramos. Otras cosas que nos pueden molestar es que nos falten las sombras. Fíjense que en el dibujo original tenemos sombras para lo que es la nariz, tenemos sombras en el pelo, tenemos una iluminación y sombras sobre la bandana, tenemos varias cosas que probablemente nos estén faltando en nuestro dibujo. Por lo tanto, podemos agregar todas esas cosas.
Y por otro lado, lo que también podemos hacer para que el dibujo se sienta menos un dibujo y sea como más realista, por así decirlo, todo lo que sea delineados, en este caso todo el delineado es de color negro, podría ser incluso más fino o hasta de un color similar a la zona. Por ejemplo, esto de acá podría ser, en vez de negro, podría ser un amarillo un poco más oscuro. Lo mismo que en las cejas, podría ser un color más oscuro. Lo mismo en el borde del ojo. Puede ser lo mismo para lo que son los rasgos. Todos podrían ser de un color un poco más oscuro a este. ¿Ven? Y podría tranquilamente hacer que combinen mucho más las líneas con el color final de la ilustración. Bien. Van a agregarle sombras, van a agregarle todos los detalles que faltan y una vez que terminan con eso pasamos al siguiente ejercicio. Bien, imagino que ya deben haber terminado con el ejercicio de pintar el personaje de Naruto, así que vamos a pasar al siguiente, el cual se llama Ely y es el personaje de To Love 2. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo es arreglar esas heridas que tiene, eliminarlas, quitarlas, limpiar un poco el rostro y para ello vamos a estar utilizando 3 herramientas, las cuales se llaman, por un lado van a estar en el lateral izquierdo, vamos a hacer un clic y mantenerlo sobre el parche o cualquiera de estos elementos que puedan llegar a salir como principales. Por un lado vamos a estar utilizando el pincel corrector puntual, el pincel corrector, la herramienta de parche y un extra que es el tapón de clonar. Bien, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo y cómo funcionan estas herramientas? Las herramientas funcionan a través de reconocer los píxeles que hay alrededor de la zona que nosotros queremos borrar. Por ejemplo, en este caso, el puntual es tal cual como suena su nombre. Es una herramienta puntual. No podemos borrar zonas muy grandes, solamente una zona específica que abarca el pincel. Por ejemplo, tenemos esta lastimadura en esta zona, yo hago un clic y ya automáticamente desaparece. Bien, y esto pasa porque el programa lo que hace es reinterpretar los píxeles que hay alrededor de la zona que yo estoy queriendo modificar. A través de ello logra crear algo parecido o similar a la zona donde yo necesito hacer una modificación. No sé si se entendió, espero que sí. Igualmente, yo puedo seguir haciendo selecciones, bien, en todas estas zonas. Siempre son zonas muy pequeñas, no modificaciones muy grandes, porque si no, ya esta herramienta funciona mal para ello. Otra forma con la que podemos borrar zonas un poco más grandes, por ejemplo, es la herramienta de pincel. La herramienta de pincel, a diferencia del corrector puntual, lo que necesita es una referencia de los píxeles que pueden llegar a estar en esa zona. Por lo tanto, antes tengo que poder seleccionar esos píxeles. Para seleccionarlos voy a tener que utilizar el botón de Alt. Bien, fíjense cómo cambia el cursor. Presiono Alt, hago clic y simplemente arrastro y ya automáticamente puedo empezar a borrar las imperfecciones que tiene la piel del personaje en este caso. Bien, o cualquier otra cosa que yo quiera borrar. Bien, principalmente. Ahora, cuando tenemos zonas mucho más grandes que las anteriores, podemos usar una herramienta que se llama parche. Esta herramienta funciona un poco distinta a las anteriores. Lo que yo voy a hacer es una preselección de la zona que quiero modificar. En este caso hay un raspón grande en la mejilla de Ely, por lo tanto lo que yo quiero es quitarlo. ¿Cómo lo voy a quitar? Lo único que tengo que hacer, tomo la selección, hago un clic en la selección y arrastro, sin soltar el clic. Arrastro a una zona de píxeles que sea parecida a la zona que yo quiero modificar. Suelto y ya automáticamente el programa hace el resto. De nuevo, el programa lo que hace es reinterpretar los píxeles que podrían estar ubicados en esa zona en base a otros píxeles que uno le otorga. Otra forma en la que nosotros podemos hacer modificaciones un poco más grandes, y estas se las había comentado en el pasado, es hacer una selección. Voy a usar el lazo en particular y voy a estar eliminando, por ejemplo, esta cicatriz que es un poco grande. Vamos a seleccionarla, vamos a ver cómo sale, porque puede ser que salga mal, son cosas que pueden suceder.
hago la selección de la cicatriz y presiono Shift F5. Al presionar Shift F5 me sale esta ventana. La ventana lo que me está preguntando es, che, yo te voy a rellenar una selección que vos acabas de hacer. ¿Con qué querés que lo rellene? Lo puedo rellenar con un color frontal, con un color de fondo, con un motivo, con un color específico como negro o blanco, o según el contenido. Cuando elijo según el contenido, lo que va a estar haciendo es seleccionar píxeles que sean similares a esa zona y reinterpretarlos para recrearlos. Le voy a dar OK y vamos a ver cómo sale. No siempre sale bien, ¿eh? Es una herramienta que puede fallar, principalmente cuando son zonas complejas. En este caso no hay tantos píxeles similares. Le vamos a dar OK y vamos a ver cómo sale. Bastante bien fue el resultado, salió muy bien para mi gusto, salió perfecto. No hay muchas cosas para modificar, quizás en esta zona hay unos píxeles medio raros, pero se pueden ir cambiando con otras herramientas. Vamos a terminar de quitar la cicatriz, vamos a ver si podemos hacer lo mismo otra vez. Hago una selección de la zona que quiero quitar, Shift F5, según el contenido, le doy OK y ya estaría de nuevo la modificación. ¿Se nota? Sí, se nota un poquito porque los píxeles no son tal cual los que yo quiero en esta zona. ¿Se puede seguir modificando? Obviamente que sí. Para seguir modificando la zona y que se vea incluso mejor, lo que voy a estar haciendo es usar el tapón de clonar. Por ejemplo, acá tenemos algunos píxeles medio raros que lo ideal sería que mantengan la iluminación que tenemos acá. Para usar el tapón de clonar, lo que voy a hacer es presionar Alt, clic en la zona que yo quiero clonar y voy a empezar a arrastrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a clonar exactamente los mismos píxeles. Por eso hay que tener cuidado con esta herramienta. No es lo mismo que la anterior o las anteriores, que lo que hace es reinterpretar los píxeles y más o menos ubicarlos como considera que serían correctos. Acá literalmente está copiando píxeles. Por lo tanto, podemos copiar imperfecciones, como por ejemplo, tenemos esta mancha de sangre, la queremos quitar o la queremos duplicar porque queremos que esté más manchada la cara, y podemos simplemente hacer alt clic sobre la zona y empezar a duplicar la mancha sin problema. Bien, una vez que yo ya quiero que quede como yo más o menos necesito, puedo ir para atrás y ver cómo quedaron esas manchas. La verdad, quedaron bastante mal porque no coinciden las iluminaciones de la piel. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a terminar de limpiar todo el rostro de Ellie. Esa es la actividad. Terminan de limpiarlo con cualquiera de estas herramientas y pasamos al siguiente ejercicio. Imagino que ya terminaron, por lo tanto voy a estar pasando al siguiente ejercicio. En este ejercicio lo que van a ver es una imagen de un videojuego bastante viejo de la Sega Genesis, así que imagínense que es bastante viejo, pero que poco a poco ha tenido un poco de movimiento últimamente. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahora? En este caso no vamos a usar ninguna herramienta para pintar, ni ninguna herramienta para modificar, ni arreglar, ni nada por el estilo. Lo que vamos a usar es la herramienta de texto, que la tenemos justamente debajo de la pluma. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a tratar de recrear una pantalla de ingreso, de inicio, por así decirlo, para este videojuego. Tenemos logo, tenemos el personaje, tenemos una imagen llamativa. Vamos a crear los botones. ¿Cómo vamos a crear los botones? Hay varias formas en las que podemos hacerlo. Podemos simplemente hacer un clic y escribir la palabra inicio, por ejemplo, o crear un cuadro de texto en el que yo puedo ir escribiendo inicio, hago espaciado para abajo, controles, ¿qué más hay? Vamos a poner capítulos, podemos poner incluso extras y además de esto podemos poner créditos. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene? Acá en este caso todos estarían en una misma capa, ¿bien? Todos estarían en un mismo archivo. Si yo ahora a todos estos quiero crearle algún estilo, como puede ser una sombra o un bisel o algo similar, no lo voy a poder hacer por separado, sino que directamente se lo voy a hacer a todo el objeto. Por lo tanto, puedo ir agregándole, por ejemplo, una sombra interior, un resplandor interior e incluso sombra paralela para que esté un poco separado del fondo. Bien, una vez que ya lo tengo separado, le doy OK. ¿Le puedo agregar efectos? Obviamente que le puedo agregar efectos. ¿Los puedo descargar prehechos? También los podemos descargar prehechos. Si yo vengo acá a estilos,
tengo algunos que vienen predefinidos por Photoshop. En este caso no es que sean los más lindos, además de que está tomando todas mis tipografías, ¿bien? Está tomando todo mi texto como un igual. Por lo tanto, me está agregando, digamos, y modificando todos en conjunto. No sé si realmente es lo que quiero. Pero bueno, le voy a dejar este que es blanco, que no tiene nada, que tiene solamente trazo, por lo que veo, no tiene nada esto. Bien, le vamos a dejar sin nada, lo vamos a dejar en color blanco, le voy a dar OK. Ahora les voy a mostrar cómo descargar y colocar estilos en lo que es Photoshop. Y por otro lado, vamos a estar trabajando un poquito todo lo que tiene que ver con la tipografía. En clase les había dicho que vamos a estar conociendo cosas en relación a ello. Hay teoría, hay cosas que hay que respetar, pero aún así podemos tocar algunas cositas desde acá, ¿bien? Ya vamos a conocer por qué y cómo se hacen esas cosas. Voy a abrir un poquito más mi cuadro de diálogo y voy a buscar en menú, ventana, carácter, que ya lo tengo acá en un costado, ¿bien? Esto es carácter, y al lado tengo párrafo. ¿Qué es lo que puedo empezar a trabajar en esto? Por ejemplo, puedo trabajar la interlínea. En este caso está en modo automático, ¿bien? Más o menos. Estaba en 37, algo, que es un puntito más, perdón, de lo que era el tamaño original de la tipografía. Yo en este caso lo voy a poner en automático e incluso quizás lo agrande un poquito más porque necesito que tenga más espacio. Puedo trabajar lo que es el espaciado entre letras y el espaciado entre palabras, ¿bien? Fíjense que va a poquito, se me va modificando. No lo voy a tocar demasiado, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en 0. Esto también lo voy a dejar en 0. Y también puedo incluso modificar el ancho, el ancho y el alto de la tipografía. No recomiendo hacer eso para nada. Por otro lado, le puedo agregar cosas como la puedo hacer más bold. En este caso no está pasando nada porque no la tengo seleccionada. La puedo hacer más bold, la puedo obligar a que sea itálica, la puedo obligar a que sea mayúsculas y así puedo ir trabajando con todas estas cosas. Recuerden que estoy usando la palabra obligar, ya que cuando empecemos a ver las tipografías y los demás detalles con respecto a ellas, voy a explicar algunas cositas de que las tipografías tienen familias tipográficas. Ya lo voy a explicar, no se preocupen. Pero bueno, a pesar de ello podemos modificar todas estas cosas en lo que es mis tipografías. Bien, yo las puedo alargar, estirar, que no lo recomiendo, no lo hagan. Está mal, no se hace eso. Bien, ¿qué más? Me puedo venir a párrafo y puedo trabajar desde el punto de vista de cómo centrar el texto, si lo quiero centrado, si lo quiero en bandera izquierda o bandera derecha, que vendrían a ser estos dos tipos de justificados, o incluso justificarlo, que en este caso, como no es un texto, no me serviría. Lo voy a dejar en bandera izquierda. Si yo necesitase correrlos hacia un costado porque le voy a agregar una imagen o lo que sea, un iconito o algo similar, lo puedo hacer. Bien, esto principalmente sirve para párrafos. No justamente es nuestro caso. Lo voy a dejar en 0 y no le voy a hacer más modificaciones. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo ahora? Voy a traer un archivo con opciones de modificaciones que puedo agregarle al texto. Bien, ¿cómo voy a agregar estos estilos? Yo lo único que voy a hacer es googlear en lo que es Google estilos para Photoshop y voy a descargar el que a mí más me interese. En este caso yo ya tengo uno descargado, así que voy a hacer doble clic sobre el texto, bien, para trabajar los estilos. Bien, ya me abrió la ventana de estilos, la voy a mover un poquito y lo que voy a hacer es cargar los estilos que ya tengo. Fíjense que es bastante sencillo, bastante intuitivo. Tengo una ruedita, cargar estilos, no hay mucha vuelta que darle. Estilos Tunea, que son los que descargué, no son los mejores estilos, pero bueno, para esto puede llegar a funcionar. Voy a empezar a probar y voy a ver cuál es el que más me conviene para mi imagen. ¿Qué es lo que voy a estar pensando? Y voy a estar pensando en los colores que correspondan con la imagen. Fíjense que los colores amarillos son los que más van. Puede llegar a haber algún azul que funcione. En este caso, bueno, ninguno de estos azules es lindo como para dejarlo. Pero para que más o menos vayan pensando y eligiendo un estilo.
¿Lo puedo modificar? Obviamente que lo puedo modificar. Me gusta más o menos cómo queda este y quiero hacerle modificaciones. Vamos a hacerlo. Voy a seleccionar alguno de estos que me guste más o menos y le voy a empezar a hacer modificaciones. Por ejemplo, le voy a quitar la sombra paralela porque es muy fuerte. La voy a bajar un poquito. La voy a dejar en 15 más o menos. Uy, doble clic. Ahí estamos. La voy a dejar en 15 más o menos y le voy a quitar la extensión. Bien. Capaz la agrande un poquito más y un poquito más oscura quizás. Bien, más o menos lo voy a hacer a ojo para que quede lo mejor posible. Bien, más o menos por ahí lo vamos a dejar. Le voy a quitar el bisel y relieve porque no me interesa, no me parece algo lindo, estético para lo que yo quiero hacer. Por lo tanto lo voy a quitar. El trazo no me parece totalmente necesario y al degradado lo voy a modificar un poquito. Voy a tomar colores de la escena, como por ejemplo este de acá, y este de acá lo voy a modificar y voy a tomar quizás un verde. Vamos a ver con cuál queda mejor. No me desagrada, no es una combinación linda de ver, pero tampoco me desagrada. Obviamente la mejor forma, el mejor contraste era el blanco, no se los voy a negar, el blanco quedaba mucho mejor. Pero como para hacer algo distinto vamos a tomar algún color de acá que nos guste como quede. Vamos a dejarlo más o menos ahí y voy a seguir trabajando la sombra, resplandor exterior, sí, se lo vamos a dejar. Vamos a hacer un poquito más grueso como para que brille un poco más y lo voy a agrandar un poquito más. Estaba en 2, lo vamos a dejar en 2 y voy a trabajar lo que es la sombra. Bien, ahí más o menos me gusta cómo queda. Más o menos, no estoy muy conforme, no les voy a mentir. No me termina de cerrar el degradado. Voy a probar con otros tonos. Un tono más claro quizás. ¿Se parece mucho a cómo empezó? Sí, se parece mucho. Por acá. Bien, más o menos queda como quiero, no me convence todavía, no me termina de gustar, pero más o menos es lo que yo quería. Lo ideal, no les voy a mentir, lo ideal sería borrar esto y dejarlos en blanco. En blanco tiene el mejor contraste porque tiene una imagen con mucho color, por lo tanto lo único que le agregaría es una pequeña sombra con un poquito de distancia como para resaltarlo un poco más, que tampoco es tan necesario. Por lo tanto, lo voy a dejar solamente con la sombra. Bien, esas son todas las modificaciones que podemos hacer. ¿Le puedo agregar más cosas? Lógicamente que le puedo agregar más cosas. Puedo agregarle iconos, puedo agregarle de todo un poco. Ya nos vamos a meter un poquito en todo lo que tiene que ver con diseño de interfaz. No se apresuren, pero más o menos como para que ya vayan pensando qué es lo que pueden hacer y qué no. Esos son los 3 ejercicios de hoy. Nos vemos en exactamente, calculo que ya debe quedar más o menos media hora por ahí. Nos vemos en media hora en Meet para hablar sobre tipografía y las cosas que les hayan quedado con dudas. Nos vemos en un ratito.